¿Qué tal, chicos? Espero que se siente bien. Un placer saludarle. En el día de hoy vamos a enseñarle cuáles son las particiones indispensables antes de usted modificar su teléfono LG. Mira, aquí tiene que instalar el Q-Fi. Yo no lo instalo porque lo tengo instalado. Luego instala el driver de Q-Fi para que también lo reconozca la computadora. Estas particiones son indispensables para que su teléfono, si en algún momento un error de red, un error de sistema, un error del modo de descarga, o sea que usted quiera actualizar o volver otra vez a su ROM original y no le aparece modo de carga, le estaré explicando paso por paso cómo hacer estas particiones y cuáles son estas particiones en particular. Estas son las más importantes. Antes de usted modificar su celular, debe hacer esta copia de seguridad. Mira, aquí vemos el puerto, aquí lo ponemos en UFS. Vamos a seleccionar aquí esta opción. Entonces aquí busca el fichero que tenga que ver con su celular. Si su celular es G7, tiene su fichero. Es el V50, funciona para el G8, para todo el teléfono, G8, G7, V50 y V60 y el G8X funciona esto. Es para todo. Mire bien, aquí está la partición. Ahora vamos a abrir donde se nos va a hacer la copia de seguridad. Ustedes ven las particiones que trae su teléfono. Yo le voy a dar las particiones más importantes antes de usted hacer cualquier cosa, cualquier modificación, desbloquear el bootloader, instalar una ROM. Debe hacer esta partición, esta copia. Aquí Windows más R para que nos salga esto. Escribimos a data y buscamos la carpeta donde se nos va a guardar la copia de seguridad. Me gusta hacerlo manual. Hay un programa que ustedes lo pueden hacer automáticamente, pero me gusta hacerlo así mismo manual para aprender a usar el Q-Fi y saber lo que estoy haciendo sin ningún tipo de errores. Luego le voy a hacer el video, la diferencia y cuál es mejor, pero a mí me gusta hacerlo mi Bakú manual, porque todas las particiones que están ahí no son necesarias para nosotros hacer una copia, solamente la necesaria hay que hacérsela. Vamos aquí. La primera copia que vamos a hacer, el modem 1 y modem 2. Aquí hay que esta es tan importante porque se nos guardan el email de nuestro teléfono. Aquí es que se nos guardan el email. Entonces, si usted por accidente borró el email, lo restaura. Ahí le damos a redata para nosotros hacer la copia. Me perdonan por favor por la bulla. Estos gallos por aquí cantan mucho. Entonces ahí le pone el nombre. El modem 1 y el modem 2. Ahí que se nos guarda el email de nuestro teléfono. Son indispensables. Siempre van a hacer esa copia de seguridad. Hágala antes de ustedes hacer todas sus cosas. Porque si se le borra el email, ya ustedes pueden restaurarlo. Aquí otra vez le damos redata. No, ahí no, aquí, redata. Ahí es cuando lo vamos a restaurar si queremos restaurarlo. Entonces ya saben, el modem 1 y el modem 2 se nos guarda el email de nuestro teléfono. Si por accidente se nos borró y no tiene señal, volvamos a ponerle el modem 1 y el modem 2 de nuestro teléfono. Cada teléfono es diferente. Entonces vamos a continuar otra vez con las particiones. Vamos a hacer esta partición de FTM. Esta partición, ¿para qué es? Es para que nos salga el menú donde se restaura el celular de fábrica, se reinicia el modo TWRP. Ese modo blanco que cuando usted presiona el botón de power más volumen abajo, eso es. Si no le sale, usted le pone en el original de su teléfono y le va a salir. Ese es muy importante, el modo FTM. Ahora vamos a buscar el modem A y modem B, que también se tiene que ver con su señal. Mayormente ese se enlaza el modem 1 y el modem 2 y le vuelve su señal. Ese no tiene que ver con el email, solamente tiene que ver con la señal.
tiene que ver con su señal, pero eso por lo tanto es importante. Después que usted haga el cross flash, siempre va a tener que restaurarle esa para poder restaurar su señal. Es muy importante hacer esa copia, modem A y modem B también. Ya ustedes saben. Vamos a seguir. Tienen que buscarlo con paciencia, le damos redata y luego le cambiamos el nombre. Ahora vamos a hacer la copia de seguridad a ABLA y ABLB. ¿Qué es eso? Esos archivos es lo que nos restauran el modo de carga para nosotros instalar la ROM original. Si se le dañó por accidente o le sale una eléctrica roja, solamente le ponen la copia original y vuelve su modo de carga. Pasa mucho cuando estamos modificando el ABLA y el ABLB con el archivo modificado para desbloquear el bootloader. Pasa mucho esto, que nos sale un icono rojo. Con eso nosotros podemos quitarle eso y recuperar nuestro modo de carga, el ABLB y el ABLA. Ahora, también son muy importantes los boot A y boot B, que luego vamos a hacer también su copia de seguridad. Le voy a decir para qué sirve cuando ya le estamos haciendo la copia. Entonces vamos a buscar ahora la ABLB para hacerle su copia. Redata, le ponemos su nombre aquí mismo. Si se perdió su modo de carga, como le digo, solamente tiene que restaurar esos archivos donde dice imagen. Aquí vamos a buscar el boot A y boot B. El boot A y el boot B, aquí es que se instala mayormente. Lo utilizamos para instalar a Magic en la ROM original. También el TWRP aquí se instala, se flashea la imagen en el G7 y en el V50. Hay para flashearlo desde ahí también, que se puede flashear el TWRP y entre otras cosas. Por eso es muy importante hacérselo. Eso sí, cada vez que usted le instala una ROM diferente, tiene que hacerle mayormente al boot A y al boot B, porque si es Android 10 y usted tiene Android 12, no van a ser compatibles porque ya es un sistema más avanzado. Tiene por lo tanto que hacerle otra vez, cuando vaya a rutearlo, otra copia. A los otros no tanto, pero al boot A y al boot B sí. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Esto no puede faltar antes de usted hacerle una modificación, instalar una ROM, desbloquear el bootloader. Tiene que tener siempre esas particiones guardadas en su dispositivo, o sea, en su computadora, para si cualquier inconveniente vuelva a restaurar su teléfono enseguida. Aquí le damos a close para cerrar el cofí. Ya ustedes ven, es muy sencillo. Borramos esto aquí, a borrar esto. Entonces a esto lo vamos a mover en una carpeta en el escritorio. Usted le puede poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner copia. ¿Por qué? Porque ahí que voy a tener mi copia de mi teléfono. Si lo dañé, o sea, o cualquier error me dio, yo instalando una ROM, porque cuando uno es primerizo, o sea, no tiene mucha experiencia, aunque tenga mucha experiencia, uno siempre comete esos errores. Entonces, para que ustedes no lo cometan, o si lo cometen, el error, ya usted tiene su copia y solamente es de restaurar. Ya ustedes saben, les dije para qué sirve cada uno. Por favor, suscríbanse, compartan el video y cualquier cosa entre el grupo de Telegram. Vamos a hacer crecer este canal con su ayuda. Ya ustedes saben.